Bueno, por ahí se podría hacer alguna modificación en vista de los presentes, digamos, todo el capítulo. El doctor Montiveros allá ha sido concurrente, lo conozco el hospital, así que algunos de los esbozos previos que se podrían contextualizar y darle apuntalamiento a lo que es el meollo de la clase, se podrían sintetizar con bastante rapidez en términos de la sucesión de paradigmas propuestos por el doctor anterior en cuanto a animación mental y sus figuras y conceptos claves en Pinel y Girol, que podemos sintetizar así. El autor que hoy nos convoca en alguna de sus conceptualizaciones, Farret, como un catalizador del pasaje de la animación mental ante las enfermedades mentales que vemos bajo propuestas clínicas teóricas. Y en función de eso, acelerando por ahí los tiempos de lo que podría haber sido alguna introducción desde el contexto epocal, desde algunos datos de la interlocución de los autores de esa época y algunas conceptualizaciones del pasaje de un paradigma a otro, podemos tratar de ir rápidamente a la figura de Jean-Pierre Farret. Comentaremos alguna cuestión que es necesario, como que sus predecesores tuvieron además un contacto directo con él. Llegó a conocer a un Pinel anciano y llegó a ser discípulo de Girol. Estos dos, sabemos, representantes del paradigma de la animación mental, visión unitaria de la locura, homogénea, con diferentes rostros, manía, melancolía y diosia demencia. Veremos qué conceptos, qué modificaciones o qué críticas va a hacer Farret a esta manera de entender la locura, esta visión unitaria, esta visión homogénea, expresada por estas diferentes modalidades, por estos diferentes roles. Rápidamente podemos decir que el autor nace en 1794, tal como lo señala Norberto en su compilación de historia de la depresión, en algunos de sus pasajes biográficos de la obra tecnológica clínica del autor. Estudia humanidades, estudia medicina. En 1831 ya, conociendo a Pinel y a Girol, ingresa de la sección de idiotas de la Salpêtrière. En 1841 ya se ubica en la sección de alienados, y ahí es donde va a desarrollar lo que se llamó su enseñanza clínica y sobre todo donde va a hacer la gran compilación de 1864 en la obra titulada acerca de enfermedades mentales de los asilos de alienados. En dicha obra, ya en un periodo de madurez clínico y teórica, el autor hace una serie de compilaciones a todos los trabajos y a toda su labor clínica de una vida, de varias décadas, a todos sus vínculos con sus antecesores como Pinel y Girol, pero también dar cuenta de ciertas interlocuciones en relación a lo que estaba sucediendo en el lado germano, por lo menos en el alienismo de esa época del lado germano. Todo esto va a ir tiñendo la obra del autor y también va a dar lugar al basamento para que ubique nuevas vías, nuevos senderos de investigación, nuevos caminos cuando los que son retomados del inicio le producen cierto desengaño, cierto desengaño. Así, en esta compilación hay una vasta introducción donde habla de este periplo clínico teórico y lo define como una
doctrina. Y efectivamente, a partir de la posibilidad de lectura de la traducción al castellano realizada por Podemos, uno puede, de alguna manera, suscribir esa frase que ubica en la introducción como unidad de doctrina, una hilación de sus primeras épocas hasta la madurez de su obra. Va a trazar así los ejes fundamentales de su periplo, de su itinerario. Va a mencionar que en sus inicios va a llamar a su periodo anatómico, en Roberto lo menciona como neuroanatómico, en donde el autor y los padres de su época, estamos hablando de una época donde ya Bale había descrito su aranoritis crónica, dando en cuenta de cierta fenomenología de la locura previsible, y podría oficiar esto de modelo en la búsqueda de sustratos orgánicos, neuroanatómicos, tanto en el cerebro como su membrana, para justificar el devenir de los fenómenos de la alineación. Hay una frase que se podrían leer que de alguna manera rubrica la posición del autor en esa época. Se define a sí mismo no solo como anatomista, sino como cerebrista a la vez, y el objetivo era ubicar en el cerebro la sede de todas las formas y todas las variedades de la locura. Interesante porque está visto en retrospectiva y está hablando de su pasado, y ya de alguna manera delata variedades de la locura, pero hablando, digamos, una vez transitado sus sucesivas etapas, pero de alguna manera da pie como para ir pensando cuánto consistente tiene la unidad doctrinaria a la que aludía al principio de la introducción de la obra de 1874. Creíamos firmemente, dice, que en todos los casos, sin excepción, hallaríamos en el cerebro y sus membranas lesiones apreciables, bastante marcadas y constantes, para dar cuenta de una manera satisfactoria de los trastornos variados de las facultades intelectuales y afectivas de la locura. Y aquí me detengo también, como me detuve por las variedades y las tipologías clínicas, visto desde la posición del autor en 1864, también en facultades intelectuales y afectivas de la locura, porque de alguna manera van a ser conceptos caros en la segunda etapa, en su segundo periodo, podemos llamarlo psicologista, en el resto psicofisiologista, lo que menciona en el libro, en donde, dada la insuficiencia que mostraba la neuroanatomía para dar una explicación cabal, tanto de la sintomatología como del devenir de la alienación mental, el autor va a ir a hurgar en la psicología de las facultades, fundamentalmente la escuela escocesa y la escuela alemana, si mal no recuerdo. De ahí que en este segundo periodo, en la vida intelectual y clínica del autor, denominado, ya dijimos, periodo psicofisiológico, periodo psicológico, la noción de facultades, tanto afectivas como intelectuales, entre otras, va a tener un peso tanto en ese momento, incluso en momentos posteriores, cuando el desencanto de esta nueva modalidad, de esta nueva vía de investigación se patentice nuevamente, y al resultar insuficiente, el autor va a ir a hurgar o a surcar el camino de lo que va a denominar su fase clínica, a través del método clínico y algunas otras conceptualizaciones que iremos viendo después. Volviendo a esto, insisto, porque me resulta interesante el raconto histórico a partir de esta introducción, que se puede advertir como pilares que van a ir reiterándose, pero también complejizándose a lo largo de la obra. Entonces tenemos variedades y tipos de la locura, tenemos facultades afectivas, tenemos un periodo donde el sustrato orgánico quería explicarlo todo para luego desimplantarse, tenemos un periodo donde aparentemente deja de
servir a los fines clínicos del autor, y hablamos del desencanto como periodo psicofisiológico, en el cual nos va a decir que este proceso de clasificación, o sea, buscar lesiones en las facultades, ya sean afectivas, auditivas, intelectuales, este proceso de clasificación no nos proporciona entonces ni siquiera los elementos de una buena semiología en las enfermedades mentales. Y nos dice, se descuidan precisamente los hechos más importantes, como son los signos diagnósticos y pronósticos, conceptos elementales para la etapa que va a venir después del escepticismo que toma tanto previamente sobre el periodo neuroanatómico como el psicofisiológico, signos diagnósticos y signos pronósticos. Y van a resumir o a sintetizar en una frase, por lo menos que interpreto, que cojo en su obra, una frase que va a dar pie a su devenir clínico teórico, en la que dice que al importar la psicología a la medicina mental, se destruye todo lo que constituye esencialmente la enfermedad, es decir, un conjunto de hechos conexos y su orden de sucesión. Y ahí uno intuye en conjunto de hechos clínicos conexos y orden de sucesión, corte transversal, pero ya el atravesamiento de un corte longitudinal que se esboza en el desencanto de una etapa anterior y que lo va preparando. Entonces nos habla de que se borra toda idea de desarrollo, y cuando dice desarrollo dice evolución, dice marcha, dice progresión, dice diacronía, y de coordinación de los fenómenos. Y yo, leyendo un poquito entre letras, lo de coordinación podríamos hablar de la búsqueda exhaustiva de los hechos clínicos que se dan tanto en el plano físico como moral, en palabras del autor, en ojos del autor, el cual no solamente debe quedar restringido, limitado a las manifestaciones más estridentes, a los síntomas de relieve, a los cuales va a terminar de mencionar como accesorio, sino a lo que va a nominar como el fondo de la enfermedad, ese estado mórbido que oficia de suelo y de antesala, donde terminan las múltiples ideas delirantes que él intentará de alguna manera ir especificando y buscando una especie verdaderamente natural. Como se ve, toda etapa previa va preludiando la anterior con una crítica hacia la imposibilidad de que tanto la primera metodología como la segunda pudieran dar cuenta de los fenómenos de la locura, pudieran dar cuenta de la posibilidad de aislar especies verdaderamente naturales. Iremos viendo más adelante qué nos quiere decir el autor con especies verdaderamente naturales y con métodos clínicos. Entonces, ubicado ese desencanto, ese escepticismo, nos dice que el médico especialista se debe atener al estudio de los estados clínicos complejos tal como existen en la naturaleza. Podríamos pensar cómo se captarían en la naturaleza estos estados clínicos complejos. Algo dice previamente en la necesidad del conocimiento exhaustivo de los síntomas físicos y morales, pero también los más estridentes y los que representan el fondo o el suelo mórbido de la enfermedad, como así también ese devenir, ese desarrollo, esa evolución, esa marcha a la que tanto hará hincapié para dar estatuto de especie natural a determinados órdenes clínicos. Termina diciendo que esa visión preconcebida está condenada por la práctica y es contraria al progreso de la ciencia. De ahí que, ubicada esta discordancia, esta disarmonía entre esas premisas teóricas a priorísticas y, digamos, ese desencanto de la clínica, se preguntan algunas cuestiones. ¿Cuál es el grado de la variedad especial del desorden intelectual o sentimental? ¿Y qué une a estos diversos trastornos entre sí? Cuando dice que une a estos diversos trastornos entre sí, es que une a la manía, que une a la melancolía, que une a la demencia, que une al idiotismo. Hecho que deja en interrogante y desmorona algunas de las piedras angulares del edificio, tanto del edificio nosográfico propuesto por Pinel y luego por Esquirol,
como así también de un paradigma del paradigma que da cuenta de la visión unitaria de la locura. Una cuestión lo marca Norberto también en Historia de las Depresiones, la escasa uniformidad de la obra de Schironi y queda aún perteneciendo y aún inscrito en clave del alienismo como género único y homogéneo, participa como de una especie de protopositivismo, digamos, en el cual Fadret, con su nuevo desarrollo, se va a encargar de consolidar. Por lo tanto, uno podría ir diciendo que el título que hablábamos de la clase, digamos, es un poquito osada y audaz la palabra traición, ¿no? Creo que hay algo de la época que está ya otorgando sustrato y materialidad teórica al autor como para su futuro desarrollo, además de sus propias ideas al respecto y sobre todo de una práctica clínica intensiva y aguda. Bien, pasando en este periodo, va a pasar al tercero, a lo que va a definir como fase clínica. Con todos estos interrogantes previos, con todas estas afirmaciones también, todavía aún en estado bisagra, en estado de transición hacia el pasaje de la fase clínica, se advierte ya algunos de los preludios por los cuales se van a sostener los pilares de sus artículos Prince, que son los más conocidos prácticamente por todos, aquel descubrimiento, digamos, en palabras del autor, de la locura circular como una especie verdaderamente natural, y aquella negativa que le propugna a la existencia de la monomanía. Se advierten algunos pilares, algunos sustratos teóricos que le van a permitir a él de alguna manera derruir esas nociones y construir otras. Bien, solo la observación clínica puede procurarnos el conocimiento exacto de estas afecciones y darnos documentos para su etiología, su descripción, su clasificación, su pronóstico y su tratamiento. Frase clave como para entender el periodo que se avecina. Aún así, con el desencanto, por la insuficiencia de la metodología adoptada en los dos periodos previos, cabe preguntarse si se despoja totalmente de los axiomas y las premisas a la manera de acceder al sufrimiento del padecimiento mental. Mi interpretación es que, tanto como en conjunto con el método clínico, en conjunto con los desarrollos de las nociones de la diacronía y el seguimiento longitudinal de los enfermos, vienen también algunas conjeturas y conceptualizaciones que de alguna manera intentan sintetizar, integrar esas dos etapas anteriores, agregando obviamente otras nociones, pero que dan cuenta de un intento ecléctico, mixto, apelando a la dualidad de la naturaleza humana. No hablar en cuanto el autor no ignora por sus interlocuciones el debate que se está dando incluso mucho más fuertemente en Alemania acerca de psiquistas y somatistas, acerca del cuerpo y alma, acerca de materia y espíritu, y todos los defensores y defensores que ambas teorías suponen. En función de eso, y tal vez de alguna manera influido, establece una conjetura etiopatogénica donde habla en esta doble naturaleza, en esta dualidad, en este intento de síntesis, habla de una acción combinada del cerebro y del alma, que va a dar lugar a una función que él llama no un órgano, en la cual no un órgano, cerebro más el alma, ambos en una interlocución, en una acción combinada, dan lugar a esta función. Que esta función de alguna manera le permite detallar conceptos clínicos muy interesantes, ya que el no un órgano sería algo que tanto en el plano de los sentimientos, en el plano de las inclinaciones, o sea, en el plano de la sensibilidad, lo que diríamos la facultad afectiva, como en el plano de las ideas y el delirio, va a dar lugar a un engendramiento cuasi autónomo una vez que esta función se ha disparado, se ha desatado.
tanto él habla de delirio, que genera delirio, y habla de sentimientos que generan otros sentimientos por fuera de lo que hubiera sido la base inicial, y que solo puede darse con ese grado de autonomía cuando resulta de la acción combinada. Para también algunas presunciones causales en cuanto al cerebro como una lesión desconocida en esencia, pero verificable en sus efectos. Digresión pequeña, no un órgano, me remeda un poquito por ahí a lo que sobrevendrá en el futuro y también va a ser parte de estos encuentros, pero las espaltum primordial broweriana y la reacción del alma enferma, el hiato órgano dinámico de Henry A., siendo un órgano lo dinámico, esa parte del órgano dinámico, pero es solo una hipótesis y una pequeña digresión para tejer por ahí alguna genealogía entre diversos autores, y podemos decir que si esto fuera así, estamos hablando con alguien como relativamente adelantado y no casualmente propulsor, catalizador del pasaje de un paradigma al otro. Doble naturaleza, acción combinada del cerebro y del alma, se puede tildar de ecléctico, se puede tildar de demasiado sintético, es lo que el autor propone en función de lo que está viendo en su práctica clínica, de lo que está viendo y situándose como sujeto de su tiempo en los debates que están sucediéndose en ese momento. Psiquistas y somatistas en Alemania, él mismo es como él mismo no me queda claro si cuando dice que estamos en un periodo de transición lo dice en tiempo presente o es aquel que habla de 1864 habiendo ya transitado toda su etapa. Si lo dice en tiempo presente, la verdad que está siendo muy consciente del rol y del papel que está jugando en su nueva conceptualización. Habría que revisarlo, eso no me queda como la duda. Él tiene la noción cabal de que están en un periodo de transición, periodo bisagra, periodo de clivaje. Calvón puede ser otro autor de estas características. Ahora, es interesante lo que vos decís, pero fíjate que esto es algo que está en la cultura del pensamiento de esta gente mucho antes, porque si ustedes recuerdan, cuando hace un par de años hablamos de Chiarucci, si han leído lo que publicamos en Chiarucci, está muy claro el tema del sensorio común. ¿Sí? El sensorio común, que Chiarucci dice es el lugar en que se encuentran el cuerpo y el alma. O sea, es re interesante, y lo está diciendo en 1793. ¿Sí? Así que, bueno, como que eso está dando vuelta. Incluso, bueno, anatómicamente se ve ubicado la piñal. Claro. Sí. Eso está en relación a la piñal, bueno, y si vamos más lejos, Descartes pone la piñal. Descartes pone la piñal. Tratado de las cuestiones del alma es de 1542, 1642. Una facultad misteriosa en un órgano. Bien, entonces, el autor, a partir de este concepto, no un órgano, esta acción combinada, cerebro-alma, materia-espíritu, no le va a dar fundamentalmente el pie para ubicar la aptitud para delirar, y además de esa aptitud para delirar, lo va a mencionar como lo que articula más adelante con los signos de predisposición. Él dice que esta aptitud para delirar sí tendría como un sustrato orgánico, pero que de ninguna manera esta aptitud para delirar justifica la amplia variabilidad, los amplios matices de los sujetos delirantes que se pueden encontrar. Es interesante esto para pensar a alguien que en ocasiones lisa y llanamente es señalado como un ideólogo de las enfermedades mentales, prácticamente como si esta fuera un hecho natural de un devenir inexorable. No se complejiza un poquito acá, escuchando atentamente esto, en el cual intenten más adelante ubicar individualidad del delirio, incluso contexto donde sucede ese delirio. Pero bueno, es simplemente para alguna de las posiciones donde queda por ahí encasillado el autor, darle por ahí una discusión o complejizarla de alguna manera. Va a decirnos que esta doctrina de la dualidad humana y de la relación entre sus dos elementos domina toda la patología mental.
menester aclarar que también dominan los estados de razón, los estados normales, a los ojos del autor. Va a entender que esta teoría, de esta teoría de la dualidad humana, se ubica en el contexto de muchas de las que por ahí estaban en la época, como bien dijo Norberto, ubicando eso, lo podemos decir con una tercera posición, ¿no? Entre psiquista y somatista, y esto yo creo que ampliamente desarrollada y más intensamente desarrollada por otros autores como Henry un siglo más adelante, pero hay algo como de preludio de esa tercera posición. Y va a dar entonces, esto si me permiten se los leo porque es la posición de él para empezar a hablar de su fase clínica. Dice: diferimos entonces de los médicos puramente psicólogos en el sentido de que admitimos una modificación orgánica cualquiera como base indispensable para todas las locuras. Y aquí dice para todas las locuras, plural, no dice para la alienación mental. Pero diferimos quizás aún más de los médicos somatistas, ya que nuestra manera de ver esta lesión orgánica primitiva, ya sea apreciable o no, solo da cuenta de la multiplicidad de sus formas, de sus matices tan delicados, en una palabra, de todo lo que constituye el trabajo de la función sobre sí misma en la producción del delirio por el delirio. O sea, trabajo del delirio por el delirio, trabajo de la idea por la idea, a partir de no un órgano, que es una facultad misteriosa y que él lo teoriza como siendo la resultante psíquica de la acción combinada del cuerpo y el alma. Perdón, y ahí creo que también está la crítica a las monomanías de Quirol, ¿no? Que se clasificaban en función del tema del delirio. Monomanía instintiva, erótica, había un montón de tipos que es parte de lo que critica Fabrel. Exactamente, él en función de esto, antes de llegar incluso a la crítica más directa, por un artículo que lleva ese nombre, él viene abonando el terreno, preparando el suelo con desarrollos que tienen que ver con este orden para dar cuenta después lapidariamente, o por lo menos a sus ojos lapidariamente, de por qué no existe la monomanía. Exactamente. Igual eso lo vas a tomar más adelante, ¿no? Eso lo voy a tomar más adelante, por eso hay algunas cosas. Exactamente, porque la idea sería cómo se convergen a esos dos artículos Princeps, más reconocido el autor de 1854. Y la idea era hacer un recorrido por lo menos de las claves de una obra de conjunto, de una unidad doctrinaria, digamos. Es casi, a la luz vista retrospectiva, es casi inevitable tener que atentar contra el edificio de la monomanía y casi inevitable que en la contribución de una aguda observación clínica aparezca la locura circular como una especie a tener en cuenta. Entonces, en función de los diferentes periodos recorridos, en función de este itinerario anatomista, neuroanatómico, psicofisiologista después, que da pie al ingreso a la fase y al método clínico, sin despojarse de toda la conceptualización de los periodos anteriores, el autor va en 1843, o sea, 10 años antes de lo que él concibe como la no existencia de la monomanía, la locura circular, habla de las consideraciones generales de la patología, consideraciones generales sobre la patología o las enfermedades mentales. Es interesante esto porque es un artículo, digamos, intermedio entre sus inicios y la finalización de su obra, y se puede igualmente advertir la solidez de los principios que lo apuntalan, el mantenimiento de los pilares que ya ha esbozado previamente y la consolidación de esto a partir de alguna consolidación teórica más, pero a su vez también de su oficio de jefe de secciones de los alienados de las arterias. ¿Qué va a mencionar? ¿Con qué va a iniciar este artículo de 1843? Va a empezar a hablar de alguna manera de lo que todos conocemos como método clínico, que, digamos,
a uno le surge la pregunta, bueno, si este es el método clínico, ¿cuál era el método de los predecesores? O por lo menos qué características tiene para que sea clínico esto y no sea clínico aquello, por decirlo de alguna manera. Va a hablar de la dirección a imprimir a la observación de las enfermedades mentales. Y nos va a decir que la necesidad de ubicar exhaustivamente los hechos clínicos, y el hecho clínico lo define como un conjunto de síntomas físicos y morales, el cual debe ser explorado exhaustivamente, y acá hablamos, podemos decir, de un corte sincrónico, a lo cual luego le va a adosar, o con imbricación y articulación simultánea con este, la posición diacrónica, es decir, el devenir, la marcha, la evolución, el desarrollo, la progresión de lo que él va a concebir como especie verdaderamente natural. Para esta primera parte, o sea, qué guía, qué dirección, sería bajo qué premisa observar, bajo qué conceptos observar enfermedades, va a ubicar algunas porciones teórico-clínicas que luego van a ser también consolidadas en su enseñanza de 1850 y 1851. Tomando conceptos previamente vistos en relación a las facultades y también ya esbozando un tesauro semiótico, digamos, una semiología mucho más consolidada que la de sus predecesores, nos habla de la parte afectiva, la trastorno de los sentimientos o la lesión de los sentimientos y de las inclinaciones, como el sustrato Prinzep, pensamiento caro también a Guillain y Grisinger, como ha sido dicho aquí en varias oportunidades, como en la clase de Nacho, en el programa escrito al respecto, y Emilio también en relación a melancolía ha hablado algo. Luego va a sobrevenir la parte de los trastornos de las facultades intelectuales, ilusiones y alucinaciones, los movimientos e incluso las cuestiones que hacen al orden físico orgánico de la alienación mental. Es decir, ubicamos acá hechos clínicos en corte sincrónico, de alguna manera explorados exhaustivamente, no solo de su lugar de la estridencia y de los síntomas de relieve, sino sobre el suelo mórbido de la enfermedad, lo que él va a denominar los síntomas de fondo. Así lo va a mencionar más adelante, pero dando ya con estas apreciaciones pie a lo que va a venir, sobre todo en la parte más rica de su enseñanza clínica entre 1850 y 1851. ¿Los síntomas de fondo, lo afectivo, también, o todo? Los síntomas es un conjunto, es el suelo mórbido, los síntomas de fondo. Y él, para ir a buscar la exploración, ubica la parte afectiva, sensibilidad, inclinaciones, afectividad, lo intelectual, las ilusiones y las alucinaciones, donde ahí un poco también no solo va a tener con Belaguer su disputa con la locura celular de doble forma, sino también por el origen de las alucinaciones, porque en este sentido todo lo ve como un fenómeno intelectual, no es sensualista para nada, para ver en ese punto es como bastante claro a ese respecto. Los trastornos de los movimientos, que por ahí podría haber sido preludio de las investigaciones posteriores del campo, no sé, yo no tuve en la oportunidad anterior, pero sí, algo de esto se mencionó, seguramente con la locura de tensión o catatonía, algo de esto hubo como y los desórdenes orgánicos. Describe toda una serie de síntomas prodrómicos que está como a eso iba en este momento, porque los síntomas prodrómicos van a ser consecuencia obligada de cuando él empieza a hablar de lo que es el devenir, el desarrollo, la marcha, lo evolutivo. Lo dice de esta manera: es el desarrollo de las enfermedades mentales ciertamente la parte más importante de esta historia. Es taxativo con esto. Y da pie también para hablar de lo que él ubica como la multiplicidad de los delirios, las diversas formas, las especies naturales. Dice, el desarrollo ya no solo de la locura en general, sino de las locuras en particular con sus evoluciones especiales. Ya en 1843 está dando pie para que aparezca en un futuro, en 1854, una locura secular para derruir de alguna manera la noción de monomanía, por lo menos en ojos del autor. Ya está anticipando una década antes lo que después se consolida de alguna manera en el descubrimiento de una nueva especie clínica y
digamos, en la negación de otra. En virtud de esto, y dándose pie a través de este método clínico que implica un corte transversal, exhaustivo, de la búsqueda de síntomas afectivos, intelectuales, del movimiento, físicos, y a partir de la intersección con el desarrollo longitudinal, te va a dar pie a lo que uno se pregunta en muchísimas ocasiones: ¿qué es una forma natural? ¿Qué es una especie verdaderamente natural? Y lo natural lo va a explicar fundamentalmente por la incorporación de la noción de lo diacrónico. Sencillamente, lo dice prácticamente como en un retruécano. La idea de forma natural implica en efecto la de un desarrollo determinado. Y recíprocamente, la idea de un desarrollo posible de prever supone la existencia de una especie natural de enfermedad que tiene una evolución especial. Pequeña digresión, a mi juicio, no es solo lo diacrónico, lo evolutivo, sino lo diacrónico con una constancia, con una regularidad, con una posibilidad de que se reitere en el tiempo con una marcada regularidad. No es cualquier diacronía, no es cualquier diacronía la que propone el autor. No es tampoco la diacronía del defecto que va a proponer Kepler. Eso, la constancia, la regularidad, lo que hace posible de prever. No allá lejos en la ferlodum terminal, digamos, sino más bien en el mientras tanto. ¿Para qué? No solo para describir especies naturales, sino ubicando cierta posibilidad de intervención antes que el resto de la sintomatología sea más estridente y los efectos sobre el alienado. Es decir, esto le va a permitir también una nueva posición en relación a lo terapéutico. No esperar el deslizamiento de la locura hacia el delirio o hacia todos los síntomas más estridentes, más productivos, más prolíficos, incluso los actos, sino más bien esto dando la posibilidad de ubicar alguna posibilidad de intervención por las herramientas que da la época para evitar, digamos, males mayores, podemos decir, una actitud que va desde lo clasificatorio pero a lo preventivo o lo terapéutico. O sea, volvemos al término, lo natural explicado por lo diacrónico y lo diacrónico que explica lo natural. En ese compendio cierra el autor lo que para uno también, por lo menos en lo particular, habiendo leído fragmentos de su obra aisladamente, siempre me quedó la duda qué es una especie verdaderamente natural y por qué los otros, previamente, Pinel y Quirol, adjuntaban clasificaciones provisorias, transitorias, artificiales. Él lo va a decir sencillamente porque solo adscriben a mirar o a posar la lupa clínica sobre el periodo de estado. Porque eso está muy bien como vos lo planteás, y para entenderlo mejor está, digamos, en el paraguas general de lo que es la filosofía natural en la época, ¿no es cierto? O sea, esta concepción de que las especies naturales tienen un ritmo de variaciones y de cambio, digámosle evolutivo, ¿no? Cosa que no aparece hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? O sea, antes estaba muy fuerte en la cultura europea la concepción del fijismo, ¿no? Del fijismo respecto a la naturaleza, ¿no? A nosotros nos parece rarísimo, ¿no? Pero nuestra mirada es muy anacrónica cuando vemos eso como una cosa difícil de entender o muy infantil, ¿no es cierto? Pero ustedes piensen que desde los orígenes del pensamiento y durante todo el desarrollo de la cultura occidental, medieval, cristiana, básicamente, la concepción de la naturaleza era la concepción del fijismo. O sea, el convencimiento absoluto durante más de 1000 años de que los seres de la naturaleza, las especies, habían sido creadas de una vez y para siempre por Dios en 6 días y el séptimo descansó. Eso que puede parecer tan burdo era científico, era filosófico, era teológico, ¿sí? Eso se empieza a desmontar recién en el siglo XVIII y se desmonta fuerte en la primera mitad del siglo XIX. Entonces se construye una nueva idea de naturaleza que tiene que ver también con la nueva ciencia, y en esa nueva idea de naturaleza está la concepción de la filosofía natural, ¿sí? Las especies naturales, y ahí la palabra natural está en relación con evolutivas. Se entiende como especie natural aquellas que se desarrollan a lo largo del tiempo de una determinada manera, ¿no? Entonces de ahí la especie clínica como especie natural se pone en consonancia con eso y entra la diacronía en la medicina y secundariamente en la psiquiatría también, pero en ese contexto de pensamiento general que rompe con el fijismo que existía hasta 40, 50 años antes. Vos aludís eso, ¿no? Lo mostrás como las figuras congeladas, las figuras inmóviles de las versiones
que anteceden a las especies naturales, exactamente. Bueno, lo que es después el corte fotográfico versus el filmográfico, transversal versus longitudinal. Me da pie por ahí alguna cosa que iba a decir más adelante, que para Farré, en virtud de ser, digamos, en este punto un sujeto de su tiempo, de su época, solo a posteriori, él va a ubicar solamente especies naturales de locura a las que pueden tener posibilidad o ser susceptibles de metamorfosearse, a las cuales pueden ser maleables, y va a hablar sobre todo de manía y melancolía. Va a dejar a la demencia, la va a desechar como una culminación inexorable, crónica, y un debilitamiento de tanto de manía como de la melancolía, y por la misma fijeza del idiotismo ni siquiera lo va a considerar como una especie natural en relación a aquellas que sí son susceptibles de modificar, de cambios regulares y de venir en el tiempo de diversas formas. Eso es claro en ese punto. Directamente, ahora llegando un poquito a lo que apuntaba Julieta, en este orden, si no como pensamos, cómo va a pensar el autor clínicamente, de venir al que tanto alude, cómo lo va a pensar, cómo va a pensar el suelo mórbido, cómo va a pensar las disposiciones, fundamentalmente ubicando ya en 1843 una serie de estados, digamos, que son los signos de predisposición, el periodo de incubación, sus pródromos, la invasión de la locura, y ahí recién va a converger con los autores anteriores en el periodo de estado donde sí fija manía, melancolía, a las que acepta como forma de locura por ser susceptible de metamorfosis, ya no a la demencia deliriosa que la califica como recién decíamos, y va a dar una concepción no tan pesimista, no tan deficitaria como la crepeliniana. Él habla más que de déficit y defecto, habla de cronicidad, pero habla de estereotipias. En ese punto se puede trazar por ahí algún simultáneo con el mismo Grisinger, nada más que Grisinger habla de una Blotzin, ¿no? Terminal. Bien, yendo a eso, va a hablar de signos de predisposición, de un periodo de incubación, de la invasión de la locura y del periodo de estado. Los signos de predisposición ya ahí igualmente concierne a todo lo que es lo moral, lo moral aquí tiene una dualidad el autor también para explicar lo moral. A veces lo explica como lo que está más allá de lo físico, podríamos traducir hoy día como psíquico, pero ahora se lo explica como lo equivalente a lo afectivo, a la sensibilidad, a la inclinación. Según en este momento de la obra lo da de diferente manera. Acá no entiendo lo atinente a la moral, más bien pensado como al unísono con Millet y con Grisinger, podemos decir el dolor moral, la frenaje inicial, etc., como signo de predisposición. Dice que aparecen luego algunas manifestaciones de la inteligencia, pero en segunda fila. Dice, ya que la alienación mental tiene su origen más en los sentimientos que en las ideas, en la parte afectiva más que en la parte intelectual de nuestra naturaleza, o sea, su origen. No dice que lo otro después no puede ser susceptible de devenir, digamos. Y ubica algunas cuestiones. Dice, el triste presagio de la alienación mental no se obtiene tanto del grado de inteligencia, sino de una falta de armonía entre las facultades intelectuales. Acá también, de alguna manera, da a entender que no tiene una posición que promueve la cuestión del déficit ni el deterioro, por lo menos no en demasía, como lo va a tomar posteriormente Crepin, pero acá nos estamos adelantando a tu clase. Interesante también, algo que no abunda incluso en nuestro día, una pequeña digresión, al hablar de los signos de predisposición, algo en relación a la cautela de la intervención, a la cautela de la transferencia en relación al diagnóstico. Dice que sin estar inevitablemente condenados, están más predispuestos que otros a la locura. Hoy se ve que ya con los signos de predisposición y algún tío que ande dando vueltas ahí como herencia, ya tenemos un diagnóstico de certeza. Sino que más bien él acá invita a hurgar clínicamente, no a tener la convicción de que el diagnóstico puede ser establecido. Interesante este punto de cautela del autor. O sea, alentar la sospecha clínica y la búsqueda, pero no la certeza del diagnóstico. Hay pocas, dice, en relación al periodo de incubación,
dice hay pocas enfermedades que tengan una incubación. Esto lo paso más rápido porque por ahí más para desarrollarlo en lo que 10 años después se van a erigir como sus lecciones clínicas salpicadas, pero para dejar claro que hay una unidad de conjunto en la obra del autor y que ya va preparando el terreno para las posteriores conceptualizaciones. Hay pocas enfermedades que tengan una intubación más disimulada y más lenta que la alienación mental. Y habla de que, más allá de los detalles clínicos, la predisposición ya haya sido aparente u oculta, la incubación haya sido lento o rápido, se manifiesta no bien la acción enfermiza de una causa moral o física, cualquiera de las dos, se revela por la apariencia de fenómenos nuevos. Y aquí nos va a hablar de cuál podría ser, en el fondo, una manera de devenir de la invasión de la locura. Si cuando el germen de la locura es antiguo, hay más exageración que oposición en los elementos constitutivos del carácter del individuo. A mí me remeda desarrollo y proceso de Jaspers, que me remeda así en futurología, pero ¿qué es lo que dice? Dice que cuando es muy lenta la incubación, cuando es antiguo este periodo, el individuo, el sujeto, el alienado no hace más en el devenir de esta transformación de intensificar, de exacerbar aquellos elementos constitutivos propios de su carácter. Se podría pensar en desarrollo, ya previamente hablando. Mientras que hay otra vía posible, que sería la de una personalidad, una transformación de los elementos constitutivos, y da algunos ejemplos clínicos casi por su opuesto, la prodigalidad y la austeridad, ubica también algo que queda todavía un poquito en términos de cierta influencia de la teoría de las pasiones, ahí dando vuelta, va a generar, por supuesto, en el estado del devenir de la invasión de la locura. O sea, maneras de terminación, como maneras de avanzar, como un desarrollo, pero también como un quiebre. Digamos, acá también, para quien, no sé, en un intento de complejizar, para quien ha sido designado como un ideólogo de las enfermedades mentales, como formas naturales, inevitables, inexorables, que casi van como en paralelo y por fuera del sujeto, digamos, alguna frase que para mí está teñida de cuestiones de cuidado de la transferencia, si se lo quiere. Puede sonar clerembotiano en aquello que Emilio dice a veces, suele decir de accionar el delirio que tenía el maestro de la prefectura de París, pero en este caso yo creo que la misma cautela de la que hablamos hace un rato en función del diagnóstico opera aquí, en términos de que este autor evidentemente participaba en el seguimiento terapéutico de su paciente, no solo de su diagnóstico, así que yo lo complexizaría. Y dice una cosa como un consejo: el medio más seguro para lograrlo, o sea, para advertir este estado de invasión de la locura, digamos, es actuar con los enfermos de manera que ellos no sepan que uno tiene cierta duda sobre su estado mental. Actuar de otra manera sería cerrar el acceso a su confianza, invitarlos a disimular la tensión y a veces empujarlos a la irritación. O sea, una pequeña guía de la pesquisa clínica, y como sería también la necesidad aquí de complejizar su frase del secretario del alienado. Aquí operaría a mí entender como un pseudo secretario del alienado, ahí en un estado como intermedio, y lo va a definir a ese estado intermedio como conversaciones calculadas. Interesante, dato para pensar a alguien que no solo está accionando a cualquier precio el delirio del paciente para que ese suelo mórbido germine, sino teniendo la cautela, el respeto y la ética necesaria para que ese paciente confíe, se adhiera, etc. Así, bueno, como hay varias perlitas de este tipo de consejería clínica que podrían tener su lugar hoy en día tranquilamente y que no han sido ni escuchadas por lo que podría ser un manualcito. manual de consejería para los tips de Javier compilado. Los tips. Vuelve, como estamos en etapa, vuelve un poquito hacia atrás y también priorizando una de las herramientas conceptuales para desmontar la noción de monomanía, pero el autor, en relación a lo que son las
facultades psíquicas, aquello que queda de su segundo periodo, digamos, él se distingue del resto de los autores diciendo que ninguna de estas puede ser fragmentada, sino que actúan o operan a manera de conjunto, y que cierta alteración en la sensibilidad, en las inclinaciones, de por sí arrastra, digamos, o iría casi en sinergia con otras facultades, como podrían ser tranquilamente las intelectuales, al margen de que sí propone una base del orden similar a la general o el orden moral. Pero esto también porque va a servir a posteriori para pensar cómo ataca la noción de las diversas monomanías, por tratarse solamente de una visión fragmentaria de estas facultades, entre otros argumentos. Entonces aquí, y en función de estas dos facultades, en función de la necesidad de explorar el suelo mórbido, los síntomas de fondo, los hechos ausentes, él habla de las lagunas, las omisiones, las ausencias de manifestaciones, con las cuales ubica la posibilidad de cotejar esa ausencia con la manera hipotética de reaccionar del hombre razonable. Eso también va dándole pie a armar sus preceptos diagnósticos y nosográficos. Ausencia, los hechos negativos, si mal no recuerdo, los denominan de esta manera. Entonces, y volviendo al tema de las facultades, se pone a pensar si comienza más frecuentemente por el trastorno de los sentimientos o el de la inteligencia, y da una fineza clínica, por lo menos a mi juicio, que podría sonar a otros autores más adelante. Dice: una reiterada observación nos ha convencido que la alteración de los sentimientos puede llegar al grado de delirio sin que se reconozca la existencia de la locura, es decir, sin que haya idea delirante, sin que el plano intelectual se haya expuesto a la vista del observador. Medio que me recuerda aquello en ese intento clerengotiano de afinar más hacia la microfenomenología, cuando termina diciendo que el paranoico ya delira con su carácter. Como me remira por lo menos aquella frase que va a suceder 60 años más tarde. ¿Podrías leer de vuelta eso? Una reiterada observación, partiendo de facultades intelectuales y facultades de los sentimientos, inclinaciones objetivas. Una reiterada observación, y a partir de la pregunta es qué empieza primero, lo afectivo o lo intelectual. Una reiterada observación nos ha convencido de que la alteración de los sentimientos puede llegar al grado de delirio sin que se reconozca la existencia de la locura. Tener presente que para el autor delirio es un síntoma y no una enfermedad. También hace un artículo en relación a eso. Y lo va consolidando y lo refuerza esto, Emilio. Las aberraciones de los sentimientos son tan característicos de la alienación mental como los delirios del lenguaje. El delirio de las acciones es ignorado frecuentemente, mientras que el delirio del lenguaje es fácilmente detectado. Esto a colación de la necesidad de ir a explorar gestualidades, microfenómenos, los cuales obviamente ya han pasado de largo una vez que la ideación delirante, sistematizada y fijada aparece. Discúlpame, ¿quién es la última frase de la alteración de las acciones o emociones? El delirio de las acciones. Sí. De todas estas facultades que hablando, movimientos, acciones, sentimientos, trastornos intelectuales, va jugando con estas categorías de lo que serían las facultades como para pensar en esta sinergia de que probablemente hay una alteración de una sobre las otras y se las debe tener presente antes de querer quedarse esperando la evolución del delirio. Yo lo entiendo de esa manera y lo entiendo también en relación a la frase de no ser el secretario del taquígrafo del alienado. Intento entender de esta manera. Y en relación me parece también una crítica a la noción de monomanía. Usted dice, bueno, estas conductas que parecían, digamos, que aparecían sin precedentes, como es la monomanía incendiaria, homicida, bueno, no, hay un trasfondo que es el fondo, digamos, que llama la alteración de los sentimientos, digamos. Va anticipando precisamente esa noción, sí, va anticipando eso. Incluso en esto de la monomanía instintiva, dice que él siempre ha advertido que luego de cometido el acto y
ingresado el paciente en un periodo de razón, da cuenta, no lo es así, pero de una lógica, se puede ubicar una lógica clínica para podría haber anticipado el pasaje al acto de ese paciente. No es que nada tan automático y tan despectivo y tan abrupto como se pretende decir. Eso es lo que termina diciendo el doctor. Delirio de las acciones. Mire, yo soy un Después lo que va a trabajar que es la locura lúcida, y se propiciar con la locura moral, que veníamos diciendo, la locura de los actos. ¿La locura? La locura de los actos. ¿De los? De los actos. Etcétera, ¿no? Formas de la locura sin locura. Claro. La subclínica de la locura. O sea que él contempla que puede haber delirio sin alienación, ¿no? Sí. Eso lo contempla, sí. Muy interesante. Claro, que al fin y al cabo Contempla que es digamos, una observación que en realidad todos los alienistas, psiquiatras que hicieron una nosografía o que estudiaron en profundidad terminan identificando ciertos casos donde hay una locura sin delirio, sin locura, digamos, de esa paradoja, ¿no? De locos que no tienen delirio. O sea, ya desde Pinel con la manía sin delirio, todos van observando eso y quedan siempre, que es bueno un poco el trabajo que vamos a presentar con Emilio en el encuentro, van quedando al margen y terminan siempre en un lugar marginal donde bueno, los discípulos, los seguidores, los manuales no terminan tomando esas pequeñas entidades marginales, ¿no? De hecho, bueno, esto que vos comentáis, tal vez no es algo conocido, ¿no? bueno, detalle que nuevamente complejiza a alguien que está erigido como prototipo de ideólogo de la enfermedad, por no decir detalle, para complejizar un poco, no sé. Delirio de los sentimientos, delirio de las acciones. Lógica clínica del loco en estado razonable dando cuenta de su acto. Interesante. Y alguna cuestión en relación a lo que más adelante o lo que ya hoy día por ahí lo dicen, lo voy a volver en un rato también con esto, pero a los conceptos me invitó a pensar que el concepto de egosintonía y egodistonía, a mi juicio, me parece que por lo menos el de egosintonía solo tendría lugar una vez ubicada la restitución delirante y la certeza del periodo de estado, no en aquellos estados de pródromo, de perplejidad, donde efectivamente el sujeto sabe que algo se está fragmentando, algo se está desmoronando, algo se viene derrumbando, y él lo advierte en este punto, dice, respecto al sentido íntimo en esta etapa, dice, está probado que es raro caer en el delirio sin tener la conciencia de que la razón se va perdiendo y que pronto se obedecerá a incitaciones casi irresistibles. Va advirtiendo la perplejidad del sujeto, pero precisamente a partir de haber ubicado una línea diacrónica de investigación, porque tiene que ir hasta los signos de predisposición, pasando por esto que es el periodo de incubación. No lo hubiera logrado nunca, o por lo menos estas observaciones, es imposible que se logren sin tener una versión longitudinal del sujeto. Es imposible. Pasamos entonces al periodo de la invasión de la locura, dice. Marcada por la aparición del delirio, dice, al menos data del momento en que se constató. Bueno, cuando el delirio aparece, la psicosis ya es vieja, también, de alguna manera. En relación a dicho delirio suscribe, y aquí también va armando su propio edificio nosográfico de especies naturales, pero tiene, digamos, alguna posición un poquito más amable con las locuras parciales. Dice que el delirio general es siempre reconocido desde su origen, mientras que el delirio parcial, hablamos de 1843 acá, puede ser ignorado durante mucho tiempo. El diagnóstico de los delirios parciales reclama una atención muy particular de nuestra parte, como veremos cuando tratemos la melancolía y la monomanía. Todavía, si bien está trabajando para derrumbar futuramente ese edificio, lo sigue manteniendo y la clínica ahí lo invita a pensar de que efectivamente hay personas muy razonables en muchos puntos, pero que en determinados aspectos, hacia un único objeto o restringido a una pequeña serie, persisten en su delito.
Es una década antes. Entonces aquí, 1843, ubica nosográficamente 3 grupos de enfermedades: manía, melancolía y demencia. Manía, aquí en 1843, sigue teniendo la misma connotación pineliana, delirio general con excitación sobre varios objetos. Melancolía como delirio parcial, triste o alegre. Él después va a hablar de alienaciones parciales depresivas y alienaciones parciales expansivas. Pero cuando dice alegre, entre paréntesis, yo no sé si la traducción o el mismo autor ya va de alguna manera presentando la carta de la no existencia de la monomanía, porque dice triste o alegre y el alegre, en vez de decir monomanía, dice oligomanía. O sea, ya como, si no es algo de la traducción, sería como como aceptación de que sí, un pequeño grupito, una serie de objetos sí, pero uno solo no. Me da, digamos, pero tal vez sea lo que debería haberse puesto como monomanía se pone como oligomanía. Un adelanto, algún error, no sé. Va, volviendo al tema, va a ubicar, a pesar de que hace 3 grupos, va a ubicar solamente como formas naturales, como formas de especie verdaderamente susceptibles de ser considerada locura o alienación, aquellas que pueden ser metamorfoseables, aquellas que no tienen para nada un rasgo de inmutabilidad, aquellas que no tienen fijeza. Va a decir que en la demencia, plantear la terminación de la locura por el estado crónico y la incurabilidad es describir la demencia. O sea, no hay nada ahí que pueda mutar. Dice que adelantándose también a Krepel, dice que los maníacos y los melancólicos pierdan poco a poco la concentración, la memoria y la imaginación, y que la abolición de los sentimientos, y podríamos pensarlo como agotamiento afectivo, es seguida por el deterioro de la inteligencia. Bueno, Krepel no habla tanto de la inteligencia, sino más bien lo volitivo, digamos, para pensar la perlón. Entonces, y en síntesis, sucesión de periodos que le otorga esa manera longitudinal de operar sobre la locura. Fenómeno de 4 órdenes, puntos o sucesivos, alteración de los sentimientos afectivos y morales, alteración de las facultades intelectuales, alteraciones sensoperceptivas, alteraciones de los movimientos. Además de ser una secuencia clínica, permite la ubicuidad de una semiología psiquiátrica incipient. Entonces aquí, fundamentalmente, cerrando básicamente este texto de 1843, por ahí nos vamos a ir un poco más a lo que fue el periodo de su enseñanza clínica de 1850 1851, por lo menos fue la etapa más rica en la enseñanza de la Salpêtrière, en donde va a consolidar algunas de las cosas previamente dichas hasta ahora y lo iniciaría con cierta, como digo, una guía de observación hacia 1843, acaba de conducta que se debe adoptar en la observación de los animales. Dice que ubica 3 principios generales, agrega un cuarto, que para mí es tan importante como los otros 3, así que lo considero como un cuarto. Y acá aparece uno de los conceptos más conocidos de él: no limitar su rol de observador de secretario de los enfermos. Bueno, frase que ya por ahí ya hemos complejizado, como seguir en la charla. Pero acá aparece también estudiar la individualidad enfermiza. Es un punto que, para ser ideólogo de formas naturales y enfermedades mentales como autónomas, un tanto, digamos, otorgar un lugar al sujeto que no parecería bajo ese axioma y la premisa de la enfermedad mental. Jamás separar un hecho de su entorno, y observación de los hechos negativos, como un cuarto principio a tener presente. O sea, también todo lo que el enfermo lo que se esperaría cotejado, comparado con el hombre razonable, o sea, las lagunas, las omisiones, la ausencia de manifestaciones, donde deberían estarlas, que no puede otro. Esta es la primera lección. La segunda lección va a consolidar lo que un poquito manifestamos, un poquito más, de forma más organizada, más contundente. Pero unas cosas quiero repasar. Nunca separar los hechos de su entorno me parece pero fantástico, me parece absolutamente esencial
me parece riquísimo que lo diga en ese momento, cuando lo que se va a venir después, durante 100 y pico de años, es todo el tiempo separar los hechos del entorno, ¿cierto? Porque todo intento de clasificación nosográfica tiende a separar los hechos del entorno, ¿cierto? En la actualidad vivimos esa discusión. Entonces, que él lo ponga entre los axiomas fundamentales me parece una perlita ahí, en época tan temprana, ¿no? No fue No sé qué te parece. Es un antirreduccionista. Absolutamente. Es un rasgo que no queda como falretiano de alguna Claro. manera. A eso Y el eso. no separar los hechos de su entorno va en relación con el otro axioma que vos dijiste que llamaba la atención, esto de la singularidad, ¿cierto? Porque justamente lo que construye singularidad es justamente nunca separar los hechos del entorno que los genera, ¿no? Claro, el tema es que se termina haciendo énfasis en lo otro, ¿no? En la etiología, en el determinismo, al fin y al cabo, ¿no? Una cosa más positivista. Cuando leyendo la obra en conjunto es discutible por lo menos. Bueno, es interesante porque ahí nos coloca también en una política de la construcción de la historia, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, y esto lo quiero decir, bueno, lleva agua para nuestro molino, ¿sí? Parte de la política consciente que inició Juan Carlos hace 25 años, que era poner los textos en español, la mayoría de los textos en español, va en dirección de esto, ¿sí? Que más allá de la discusión que uno pueda tener respecto a la traducción, ¿sí? Uno no tenga por qué, ¿sí? Comerse en forma crítica lo que comenta un autor porque uno no ha leído la obra original, ¿sí? Porque esto que estamos viendo acá y que a vos te llama la atención y que podemos discutir es porque estamos leyendo a la letra a Farré y no lo que fulano o mengano nos transmite acerca de Farré, ¿sí? Entonces, la verdad que hemos tenido en este tiempo un avance enorme. Cuando yo te estoy escuchando a vos dar esta clase que realmente, digamos, te lo voy a decir al final, pero te felicito porque estás haciendo una exposición ordenada, a la letra, conceptual, excelente, ¿sí? Es lo que alguna vez soñamos hace 25 años con Juan Carlos, cuando no había ni con quién hablar, ni con quién discutir, ni dónde ver las cosas. ¿No? Pues nada, es una digresión, pero tiene que ver con todo. Pero una discusión que como también traía Norberto recién, que es interpelar a la clínica. Claro, sí. No es una discusión de museo. Claro, totalmente. De historiadores, sin insultar a ningún historiador. Se trata de algo que tiene consecuencias en la clínica. Lo que estamos haciendo es aludir o repensar lo que sucede hoy. Primera lección, los 4 preceptos, él dice 3, yo el cuarto lo agrego, no limitar el rol de observador al secretario de los enfermos, estudiar la individualidad enfermiza, jamás separar un hecho de su entorno y observación de los hechos negativos. Segunda lección, consolida un poco ya lo manifiesto en las consideraciones generales de 1843, o sea, lesión de la afectividad, inclinaciones, sentimientos, sensibilidad, trastornos intelectuales hacia es la lección número 3, trastornos de inteligencia de los alienados. Ocupa cuatro lecciones en lo que es, no para él, podríamos decir, la faceta sensoperceptiva, la ver como trastornos intelectuales, a las ilusiones y a las alucinaciones, también con una teoría de las mismas. La octava comprende los trastornos de lo que sería la sensibilidad física, lo orgánico, y además incluye ahí los movimientos, los engloban en una misma lección. Y yo quería llegar básicamente a la novena, sobre todo porque retomamos los elementos atinentes a la diacronía, la evolución longitudinal. O sea, esta sería como un repaso de la anterior de 1843, retomamos un poquito el eje por ahí que me tracé para la clase. Concepto clave de su obra, la evolución de las enfermedades mentales, así se llama la novela. Dice, hasta ahora estudiamos más bien el periodo de estado, antes que los sucesivos progresos, el desarrollo y la terminación de cada una de esas alteraciones. Es decir, a partir de esto, a él le permite decir cuáles son las formas verdaderamente naturales, le permite la construcción de una nueva especie natural, le permite la negación de otras, y sobre todo le permite hacer un seguimiento biográfico del enfermo para tratar de ubicar también estos preceptos, ¿no?
lo de la individualidad enfermiza y el entorno. Yo podría ir en línea con esto, si se lo quiere, están elevando permanentemente y ningún dato me parece está en desarticulación y en fragmentación con otro. Es una obra, a mi juicio, muy sólida, muy conjunto y con una hilación que se mantiene del principio al final. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de esto, va a hablar de sobre todo de los dos órdenes de determinación. Hablamos de los pródromos, hablamos de la invasión, hablamos del periodo de estado por las 4 formas, de las cuales él, en virtud de la maleabilidad, solo va a dejar 2. Una va a terminar siendo, van a ser la manía y la melancolía, la demencia va a ser solo una culminación y la idiocia, el idiotismo no ingresa directamente. Entonces va a hablar de 2 órdenes de determinación, convalescencia y curación. Y les permite también esta serie de conceptualizaciones previas, 2 cosas también les permite. Una, el límite demarcatorio entre lo que es razón y locura. Y otra, dentro del ámbito de la locura, las diversas posibilidades, lo que más tarde se conocerán como las tipologías clínicas, lo que él habla como la multiplicidad del delirio, la variedad, los matices, etc. Entonces, pasando por ese periodo de estado, llega a 2 maneras de determinar: incurabilidad y muerte es una, y la otra, fundamentalmente lo que la incurabilidad con cronicidad, de las 2 maneras. Y nos habla de cuáles son las dificultades clínicas. Dice, por ejemplo, y esto para ir pensando, ¿dónde ubica él la frase de no ser el secretario del alienado si tal vez no tenga que ver con esto? Dice, ¿cuáles son las dificultades que hay para determinar en qué momento una simple predisposición muta a una verdadera afección mental? La necesidad de distinguir pródromos de locura con irregularidad del carácter pasajero y sin importancia. La necesidad de decir a alguien usted está loco o no le está, digamos, para decirlo de alguna manera. Lo demarcatorio entre normal y patológico, entre razón y locura. Irregularidad del carácter pasajero y sin importancia versus en qué momento signo de disposición se convierte y muta en una verdadera afección mental. Eso, otra propuesta que solo puede venir de una visión longitudinal de la clínica. Nuevamente, a reforzar lo anterior, el delirio de las acciones es muy frecuentemente desdeñado, mientras que el delirio del lenguaje es fácilmente identificado. Al comentar, y acá también, un poquito me adelanteo con las versiones de la distonía versus la egosintonía, donde yo la ubicaría a la luz de los conocimientos actuales, solamente esa distinción, a mi juicio, se debe corroborar en el periodo de estado, no antes. Hay un advertir del sujeto cuando se fragmenta, cuando se derrumba, cuando sus relaciones para consigo mismo y con el entorno acaban de modificarse. Hay algo nuevo, podemos ver a los fenómenos de significación, hasta la restitución delirante, ahí sí podemos hablar tal vez de una egosintonía, pero para pensar. Y hay en función de esto, hay una frase muy linda, muy de la época también, porque las luces, digamos, creo que están ahí de alguna manera dando vuelta. Dice en esto de cuando el alienado advierte su derrumbe, dice, y cuando ve de alguna manera la modificación tanto de sí mismo como de su entorno, dicen, este combate de la conciencia que se esfuerza en disipar con sus últimos resplandores las nubes que van a oscurecer la razón es una de las situaciones más conmovedoras de la humanidad. Así lo define el derrumbe y el estado de perpetuidad y el preludio de la restitución del elemento de pasajera en los casos. Ante las dificultades, entonces, nos habla de para captar externamente estos estadios iniciales y para pensar la invasión de la locura, se va a preguntar: ¿se pasa de transiciones insensibles de la razón a la locura? ¿Todas las locuras comienzan con un estado melancólico, como lo dijo Guislain? Dice que se contesta, cree en la generalidad de esta acepción, pero iba a volver a ubicar 2 modos de desarrollo. Fenómenos mórbidos que vienen a agregarse de 2 maneras, que remedan un poquito lo dicho, desarrollo-proceso, una filiación con el carácter previo del individuo, o sea, filiación, exacerbación, intensificación de rasgos caracterológicos previos, o bien las modificaciones, las mutaciones, las neopersonalidades que podemos buscar del orden del lado del proceso.
Y agrega, y pensamos que la mayor parte de las alienaciones comienzan con un estado de perturbación de las facultades intelectuales y afectivas. Yo creo que esto, no creo que, a mi juicio, recorriendo la obra del conjunto del autor, no es de alguna manera distinguirse ni de Guislén ni de Kissinger para pensar el dolor moral y la frenancia, sí de llevar hasta las últimas consecuencias esta noción de la sinergia de las facultades unas con otras. Porque si no hace esto, es imposible que después pueda atentar para desmoronar el edificio de las monomanías. Tiene necesariamente que decir que una facultad arrastra a la otra o que van en combinación. Lo pienso de esa manera, no porque ignore que tal vez visiblemente lo primero que hay es una angustia indecible, inefable, inquietud, vaguedades, indeterminación en el sujeto que está por explotarse. En su inicio. Entonces, dice que pensamos que la mayor parte de las alienaciones comienza un estado de perturbación de las facultades intelectuales y afectivas. Sobre este fondo patológico germinan y se desarrollan, ya sea la excitación de la manía o las ideas predominantes del delirio parcial. Y el periodo de cronicidad, y acá, comienza en el momento en que la idea fija está netamente formulada, sistematizada y se vuelve el centro de la mayor parte de las preocupaciones patológicas. Y Kissinger decía que cuando se llegaba a ese estado, que la locura o Fahrenheit, ya es irreversible. Hasta en la polimanía podría ser revertido. Aquí, ya cuando lo ideativo pone su pie, es imposible de revertir. Solo queda cronicidad e incurabilidad con un mayor o menor deterioro. Entonces, voy apurando un poquito, pero ubica ahí la necesidad ya. Nuevamente refuerza aquello de acabar con las formas provisorias, acabar con las formas artificiales, en virtud del método clínico, en virtud de la diacronía, en virtud de ir a buscar los síntomas de fondo y buscar el preludio de la locura en vez de referido de estado. Y respecto a la alienación parcial, acá reemplazo los términos monomanía y melancolía precisamente y respectivamente por alienación parcial expansiva o depresiva. Dice que en este momento ya comienza, digamos, a dar algunas de las pautas por las cuales va a atacar el edificio de la monomanía. Dice, se las describe como si estuvieran únicamente constituidas por una idea errónea o un sentimiento exclusivo. Sin embargo, cuán extendido es el fondo sobre las que estas ideas reposan. O sea, la noción de fondo es indispensable para pensar, digamos, para pensar los argumentos con los cuales va luego a criticar la idea de monomanía. El fondo, entonces, acá como una disposición general de la sensibilidad y la inteligencia. Entonces, nos va a hablar que la melancolía no es que es la concentración en una idea triste, unívoca, de ruina, de autorreproche, autodenigratoria, sino que lo que dice es que hay un fondo, un estado general de tristeza y depresión por sobre el cual se va a formular la idea predominante. Habla de un estado de abatimiento moral, caso contrario para la alienación parcial expansiva, un estado de exaltación que promueve el suelo mórbido donde van a germinar las posteriores ideas de vida. Los dementes no los considera directamente como otra cosa, como una forma de culminación, de cronicidad, los idiotas no ingresarían, y fundamentalmente es un poquito de lo que hablamos, la consideración de que los criterios para hacer especie verdaderamente natural, uno de ellos tendría que ser la posibilidad de mutar. Lo que está fijo, lo que está inmutable, lo que está cristalizado, lo que está congelado, no tiene lugar a la hora de pensarse como especie verdaderamente natural. Todo esto debe rodearse de paroxismos, intermitencias, transformaciones y complicaciones. Lecciones de 1850-1851, consideraciones generales de 1843. Creo que no me queda mucho tiempo, pero son todo el basamento y los pilares teóricos para hablar y llegar a la no existencia de la monomanía para describir su locura psíquica.